que bendito sea el nombre del Señor. Soy vuestro hermano Frasquito y os saludo a todos en el bendito nombre de nuestro Señor. Bueno, antes de empezar, simplemente decir que si os hace bien el contenido que subimos a nuestro canal, tanto las predicaciones como los consejos, como los devocionales, como los testimonios, como las alabanzas, como tanto contenido que estamos subiendo a nuestro canal, te voy a invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones y que compartas el contenido con todo el mundo que puedas para seguir siendo de bendición y edificación a todos los hermanos que nos escuchan allí en sus casas. Bueno, en el día de hoy el Señor ponía una palabra en mi corazón, en mi ser, y quiero compartirla con vosotros. Aleluya. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos y vamos a leer la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 3 en adelante. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben? La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo puede ser, hermanos, que aquel que todo lo tiene, aquel que no tenía necesidad de nada, la Biblia diga, le era necesario pasar por Samaria? ¿Qué había en Samaria que el creador de los cielos y de la tierra, dice la palabra en el libro de Hebreos, que todas las cosas por medio de él fueron hechas, tuviese una necesidad? La única necesidad, hermanos y hermanas que me estáis escuchando, que pudiese tener nuestro Señor Jesucristo, es que aquel que lo tenía todo sabía que allí había una persona que no tenía nada. Entonces se acercó aquel que era todo para aquella persona que no era nada, por medio de él, que lo pudiese obtener todo. Y hablando con la más sincera honestidad, tengo que decir que nosotros, que no somos nada, que somos polvo de esta tierra, solamente podemos adquirir todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, le era necesario pasar por Samaria, porque había una persona que no tenía nada, había una persona desechada de la sociedad, había una persona que probablemente, hermanos, era renunciada por todo el pueblo, una persona que era criticada, murmurada. Entonces el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria, y aquella mujer que no tiene nada, se lo voy a brindar todo. Que bendito sea el nombre del Señor. Aunque había un gran peligro, porque esta región, que era Sicar, estaba bajo el mandato de Poncio Pilatos. Entonces había un gran peligro de pasar por allí cuando iban a Galilea. Entonces los caminantes hacían, en vez de ir de una manera directa, hacían un recorrido que volteaba toda la ciudad para no pasar por ahí. Pero es que dice la palabra del Señor que a él le fue necesario, porque a él no le importó el riesgo que tenía que correr por pasar por esa región. Lo único que le importó a nuestro Señor Jesucristo es pararse frente a la mujer samaritana. ¿Y sabes qué pasa? Que al Señor no le importó despojarse de su gloria. Dice la palabra del Señor que se despojó de su gloria, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Dice que no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se hizo hombre. Y escucha, hermano, y en condición de hombre fue humillado hasta tal punto que fue colgado en la cruz del madero, simplemente, hermanos, por un motivo, porque le era necesario pasar por la tierra para decirte, tú eres mi hijo, tú eres salvo. Porque a pesar de que el mundo quiere condenarte, a pesar de que el mundo quiere señalarte, porque a pesar de que Jehová Dios lo reprenda a todas las legiones de sus demonios, quieren decirte que eres inservible para las cosas de Dios, ahora viene nuestro Señor Jesucristo y dice, me da igual los maridos que hayas tenido, me da igual los fallos que hayas podido tener en un tiempo pasado, me da igual las cosas que hayas hecho en el tiempo que no me has conocido, pero ahora dice, he aquí, el que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Hoy en día se está predicando una doctrina satánica que dice que cuando te bautizas el agua limpia tus pecados y se quedan en el mar. Pero déjame decirte, ningún agua puede limpiar los pecados de un alma. El único que puede perdonar los pecados, y no solamente perdonarlos, sino limpiarlos, se llama Jesucristo.
A él no le importaron los clavos, no le importaron las heridas, solamente le importó acercarse a ti, aunque era peligroso, aunque era un territorio hostil, aunque era un sitio donde no compaginaba mucho con la divinidad de nuestro Cristo. Dice, me da igual, me despojo de todo, me despojo de toda la gloria, mantengo mi esencia, mantengo mi poder, y en condición de hombre te digo, tus pecados te son perdonados. Que bendito sea el nombre del Señor. Aunque cuando Jesús se le acerca, la samaritana de una manera rechazable le dice, tú siendo judío, porque cuando una samaritana le decía judío a un judío, se lo decía de una manera, como a los gitanos se les llaman gitanos, de una manera despreciable. Muchas veces no es el caso, pero en este caso los estudiosos, los eruditos, los teólogos dicen que cuando le dicen tú siendo judío, está haciendo una manera despectiva, lo está rechazando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que más me encanta, que el Señor, a pesar de recibir un rechazo por parte de esta mujer, el Señor le revela quién es verdaderamente. Le dice, quien bebe de tu agua volverá a tener sed. En cambio, quien bebe del agua que yo ofrezco, jamás en la vida volverá a tener sed, sino que en su interior sentirán los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Saben? Aquí el Señor está hablando de su misma persona. Dice, quien mí se acerca, a quien mí acepta, y quien se acerca a mi presencia, en su interior corren los ríos de agua viva. El agua viva es Cristo, pero ahora dice que saltan, hace de puente, es un puente para la vida eterna que emana del Padre. Por eso dice, quien se acerca a mí, tiene la fuente de agua viva que soy yo, pero salta para vida eterna, porque quien se acerca a mí, yo soy el único mediador entre los hombres y Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Dice, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero ojo, por cuanto todos pequemos. Pero ahora, hermanos, ya no hay sacrificio que valga más que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no es necesario, hermanos, cubrir los pecados. Ahora viene aquel que es la fuente de agua viva, y dice la palabra del Señor que no solamente cubre, sino que limpia los pecados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero esta mujer estaba tan ligada a sus costumbres. Esta mujer estaba tan ligada, hermano, a su forma de pensar antigua. Esta mujer estaba a las tradiciones tan atada que no entendió lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora le dice el Señor, ¿y tu marido? Y le dice, no tengo. Y le dice el Señor, bien has hablado, porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. Pero ahora mira, por esta contestación que el Señor le revela su estado, le dice, Señor, yo creo que tú eres profeta. Aleluya, ya no es un simple judío, ahora es un simple profeta. Ya se va acercando las cosas un poquito más, ya se van cogiendo tono, ya se van calentando. Ya no es un nombre despectivo, un hombre, ya no es un nombre que insulta, ya no es un nombre que desprecia. Ahora le dice, Señor, ojo, que yo estaba equivocado, yo creo que tú eres un profeta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero me doy cuenta que esta mujer intenta desviar la conversación y le dice, Señor, ¿dónde se tiene que adorar? Porque los judíos dicen que se tienen que adorar en Jerusalén, pero los samaritanos decimos que tenemos que adorar en este monte. Ese monte era el monte Gerizim. Supuestamente los eruditos dicen que ese monte fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Entonces, ahí había un problema, porque dice el Señor Jesucristo, oye, la salvación viene por los judíos, porque yo soy judío. Por eso dice, pero de Judea puede salir algo bueno. Claro que sale algo bueno. Aquello que tú crees como despectivo, aquello que tú crees que no vale para nada, ahora de ahí sale el Salvador del mundo. Y ahora le dice, igual que pasa contigo, que tú te crees que no vales para nada, que la gente te tiene criticado y murmuraba, ahora me presento delante tuya y te digo, dame de ese agua, porque si yo te doy de la mía, en tu interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Ya le dice, mira, de cierto te digo que tú me vienes a mí hablando de tradiciones y costumbres, porque resulta que por peleas pasadas de que se mezclaron las razas, los samaritanos levantaron en este monte diciendo que se tenía que adorar ahí, en el monte Gerizim, porque no se llevaban con los judíos. ¿Qué pasa? Que por culpa de las tradiciones, ya nada vas a entenderlo, el Señor dice, mira, de cierto te digo que no queda la piedra en este monte ni en el otro sin que venga el Hijo del Hombre. Y ahora le dice, porque tales adoradores busca el Padre, ni que adoren en Jerusalén, ni que adoren en Samaria. Lo único que me importa es que adoren en el Espíritu y en verdad.
Que bendito sea el nombre del Señor. Tú vienes a mí con costumbre. Se tiene que adorar en tal iglesia, se tiene que adorar en este monte, se tiene que adorar en esta denominación. Pero ahora viene Cristo y dice: ¡oye! Que lo único que me importa, que a mí no me importa el nombre que tú hayas puesto en la iglesia, que a mí no me importa la religión que tú quieras vivir, a mí lo único que me importa es que a mí y a mi persona se me adore en espíritu y en verdad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús. ¡Aleluya! ¿Y por qué te digo que esta mujer estaba atada a las costumbres y a las tradiciones? Porque cuando se le acerca al pozo, le dice: nuestro padre Jacob nos dejó este pozo. Pero es que la Biblia en ningún momento afirma que Jacob tuvo un pozo, ni que bebió de un pozo, ni que construyera un pozo, nada acerca de un pozo. En el capítulo 33 del Génesis, versos 18 y 19, dice que adquirió una heredad y que cuando fue a morir José, entonces se la heredó. Pero en ningún momento dice que había un pozo. Había una tradición que decía que ese pozo pertenecía a la heredad de Jacob, pero la palabra del Señor no lo afirma. Simplemente es una tradición que se levantó por medio de los gentiles, de los samaritanos. ¿Qué pasa? Que nuevamente esta mujer se le presenta al Señor con sus costumbres y sus formas de pensar y le dice: vamos a ver si tú me entiendes, que no es este monte o el otro, que a mí no me importa lo que vosotros digáis ni las costumbres que hayáis levantado. A mí lo único que me importa es que se me adore en espíritu y en verdad. Y dice la palabra del Señor: tal adoradores busca, como dice una alabanza del hermano Rayo. Si la busca es porque son difíciles de encontrar. Si nosotros buscamos algo es porque no lo encontramos. ¿Y sabes qué pasa? Que cada día es más difícil encontrar, hermanos, siervos y siervas e hijos e hijas genuinos que adoren en espíritu y en verdad. Quizás por la afrenta o por lo que sea quiso desviar, pero el Señor le dijo: mujer, escúchame un momento, es necesario que me escuches. Igual que para mí era necesario pasar por aquí. Que no son tus costumbres ni tus tradiciones, que se tiene que adorar en verdad. Se tiene que adorar con un espíritu verdadero. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer acudía a la tradición, pensando que todo lo que había oído, que todo lo que en su vida había escuchado acerca de la salvación era lo correcto. Pero es que ahora viene Cristo y rompe todos los esquemas. Viene Cristo y rompe todos los moldes y le dice: no quiero tradiciones, no quiero costumbres ni leyes familiares, quiero que me adores en espíritu y en verdad. Que bendito sea el nombre del Señor. Una vez dicho esto, le dice la mujer: Señor, dicen que tiene que venir el Mesías. Y el Señor hace una declaración increíble. Le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces dice la palabra en el capítulo 4 de Juan, verso 28, dice: y dejó el cántaro. Y se fue. Y dice la palabra del Señor que cuando fue a su pueblo dijo: he escuchado y conocido a aquel que hablaron los profetas. Y dice que fueron todos y todos lo creyeron y conocieron al Señor. ¿Qué es lo que más me impacta de esto? Lo que más me impacta es que esta mujer se le acerca y cuando se le acerca al Señor empieza a llamarle judío de una manera despectiva, una manera insultante. Pero en el momento que está hablando un poco con el Señor, ya deja de hacerlo de una manera insultante. Le dice: Señor, yo creo que tú eres profeta. Pero una vez que llega a su máximo esplendor, que verdaderamente ha tenido una comunión con Cristo y un encuentro con Él, le dices: tú no eres un profeta cualquiera, tú no eres un judío cualquiera. Ahora se va a su pueblo dejando su cántaro y dice: he conocido al cual hablaban los profetas, he conocido al Mesías esperado, al Cristo verdadero, al mismo Dios hecho hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos de una manera desligados, alejados de la presencia de Cristo, nosotros no conocemos quién es. Pero en el momento que nosotros empezamos a tener una intimidad con nuestro Señor, en el momento que nosotros empezamos a leer las Escrituras, en el momento que nosotros empezamos a desligarnos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, que Jehová Dios reprenda todas las tradiciones, y empezamos a centrarnos en adorar en espíritu y en verdad, ahí es cuando nosotros conocemos al Mesías verdadero. Ahí cuando nosotros conocemos al Verbo encarnado y decimos: no podemos predicar otra cosa que no venga de la parte del Señor, porque ahí es cuando nosotros desechamos nuestra condición humana y empezamos a predicar por revelación divina. Porque como dijo un gran siervo: porque según sea tu conocimiento del Hijo del Hombre, así será tu entrega. Dime cuánto conoces a Cristo y entonces veré cuál es tu entrega verdadera.
Cuando nosotros entendemos que desde una lejanía no vamos a decir quién es verdaderamente Cristo con nuestros hechos, con nuestros problemas, con nuestra forma de ser, cuando nosotros nos desligamos de todo lo que nos agrada a Dios y empezamos a predicar el Evangelio verdadero, ahí es cuando viene Cristo y se apodera de nuestro ser. ¿Qué es lo que más me gusta? Que dice la palabra del Señor: y dejó su cántaro. Ese cántaro, hermano, era un cántaro que te impedía moverte como verdaderamente te tienes que mover. Ese cántaro era pesado. Ese cántaro, hermano, te impedía andar como tenías que andar correctamente. Y ese cántaro contenía agua. ¿Qué pasa? Que el agua que tú coges del pozo es agua estancada, y como no te des prisa, esa agua se empieza a pudrir y empieza a ceder todo lo que está a su alrededor. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos el cántaro del agua estancada de las tradiciones, de las cosas que vienen de parte de Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, de la tradición que dice que tú no eres digno de adorar al Señor, de la tradición que te dice que Dios no te puede perdonar ese pecado, de esas leyes humanas que te dicen tú no eres digno de llamarte hijo de Dios. Y cuando dejamos ese cántaro, es entonces cuando nos ponemos delante del pueblo, y es cuando empezamos a proclamar al Cristo que verdaderamente hemos conocido, y ahí es cuando todo el pueblo se acerca a Jesucristo y cree quién verdaderamente es, porque Cristo está harto de siervos y siervas que se levantan a predicar en mitad de los pueblos, pero que vienen con el cántaro estancado de la tradición, que vienen con el cántaro estancado de las cosas que han vivido antiguas. Y escúchame, déjame decirte una cosa: a Cristo no le importó cuántos maridos había tenido, a Cristo no le importó a la mujer pecadora cuando se le acercó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Porque el hombre es el que te juzga y el que te señala con el dedo, olvidando que cuando señalamos con un dedo son otros tres los que nos señalan a nosotros. Entonces dice el Señor: ¿dónde están los que te juzgan? Dice: no lo sé, Señor. Dice: pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El Señor perdonó su pecado, no le dijo en ningún momento te tienes que sentar en la última fila de la iglesia, no le dijo en ningún momento no puedes salir a cantarte una alabanza, no le dijo en ningún momento no puedes tomarte el pasto, pero sí echará la ofrenda que me conviene. Lo que el Señor hizo con esta mujer y con la mujer pecadora fue redimirla, porque una persona cuando se acerca al hombre acaba corrompida, porque nuestro espíritu es un espíritu pecaminoso, pero cuando nos acercamos a aquel que es el espíritu de vida, aquel que creó la vida, déjame decirte que tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos quieren predicar con el velo de la tradición, muchos quieren predicar con el velo de las cosas que hemos vivido, pero dice el Señor: bendito sea la palabra del Señor, que verdaderamente da vida al Espíritu Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Dice la palabra: he aquí, el que está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No me vale tu forma de pensar, no me vale tu forma de administrar, como administras como un carnal, como administras como una persona de etnia, como administras como una cosa que tú todavía no me has conocido. No me vale, porque tales adoradores busca al Padre, que lo busquen en espíritu y en verdad. Que bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: si conocierais al Hijo del Hombre, verdaderamente seréis libres. Pero solamente somos libres si lo conocemos. Si no lo conoces, déjame decirte que vivirás esclavo de las costumbres y tradiciones. Esta persona iba a la hora sexta, hermano, la hora que más calor hacía, a las 12 del mediodía, para que vosotros me entendáis. ¿Y sabes qué pasa, hermanos y hermanas que me estáis escuchando? Que el agua se cogía o a primera hora de la mañanica o a última hora de la tarde, que era cuando menos calor hacía. Entonces cogían el agua porque no se tenían que prevenir del sol. Pero esta mujer, hermanos, iba cuando más sol hacía, porque no había nadie. ¿Por qué? Porque esta mujer vivía afrentada, esta mujer vivía señalada, esta mujer vivía murmurada, vivía criticada. Entonces se quería ahorrar todos esos malos tragos. ¿Y cuántas personas hay así en las iglesias que por errores que hemos cometido en el pasado vivimos criticados, vivimos murmurados, vivimos señalados, y aún así decimos: espero que el Señor tenga misericordia de mí? Y escucha, muchas veces tenemos que aguantar que diga: tú no eres digno de hacer esto en la iglesia, tú no eres digno de hacer lo otro. Pero déjame decirte una cosa: no me vengas con tus palabras humanas y con tus palabras tradicionalistas que vienen de etnias satánicas, que Jehová Dios los reprenda. Venme con la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que me dice la palabra? El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Sí, pero solamente se te perdona si tú no habías conocido al Señor antes. Perdona. Si no eres hijo de Dios, te perdona. Y si eres hijo de Él, entonces no. El Señor tiene más compasión y más misericordia con aquellos que todavía no son sus hijos que con los que ya lo son. Déjame decirte una cosa de parte del Señor. El Dios que yo conozco, el Dios que yo conozco, deja las 99 y busca la oveja que se pierde. Y cuando la encuentra, no le dice: tú has hecho esto, tú has hecho... No.
Incluso el hijo pródigo que se fue porque quiso, cuando volvió, en ningún momento le dijo: oh, tú has malgastado los bienes. No, quitarle ese vestido, que eso no debe ser mi hijo. Quitarle todo, ponerle calzado, ponerle anillo. ¿Por qué? Matamos al becerro, vamos a celebrarlo. El Señor, cuando un alma se arrepiente, lo celebra, no lo condena. Y hasta que mucha gente no entienda eso, no va a entender el verdadero significado del Evangelio. Ese es el Cristo que yo predico, un Cristo perdonador, un Cristo que restaura. Mucha gente vive en el Evangelio de la condenación. No creo en el Evangelio de la condenación. Creo en el Evangelio de la restauración, en el Evangelio de las segundas oportunidades. Porque el único que no falla se llama Dios. Y aquel que no falló, aleluya, dio su vida en la cruz del Calvario para cuando tú fallaras y te arrepientas, poder redimirte de tu pecado. No permitas que nadie te llame fracasado. No permitas que nadie te diga que no eres digno de ser llamado hijo de Dios. No permitas que nadie te diga que no te puedes asentar en la primera fila de la iglesia. No permitas que nadie te diga que eres un mal hijo del Cristo. No lo creo. Eso no lo dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, para que todo el que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esta mujer vivía con el cántaro. No podía menearse, porque todo el mundo la criticaba, todo el mundo la murmuraba, pero me encanta, hermano, la palabra del Señor. Dice esta mujer que iba cargada, y dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os voy a hacer descansar. Como esperen descansar en un hombre, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Nuestro descanso, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista, dice: mi socorro viene de Jehová. En esta hora te invito a que confíes en el Señor y menos en el hombre. Que Dios te bendiga.